Hola chicos, vamos a ver hoy el autor, el filósofo en pijama que se llama Jean-Jacques Rousseau, que está dentro de lo que es la ilustración. Bueno, en primer lugar vamos a ver un poco qué características básicas, muy básicas, tiene la ilustración. Bueno, la ilustración se caracteriza por, digamos, poner en el centro de todas las actividades, como ya venía siendo desde el Renacimiento, a la razón, en el sentido de que la razón es la que tiene que abrir el camino hacia todos los conocimientos. En ese sentido se rechaza todo lo que son las autoridades de hecho. Aquí digamos que se corre contracorriente a la Edad Media, ¿no? En el sentido de que algo no es bueno porque lo afirme una persona que tenga prestigio, sino algo es correcto o bueno porque la razón me dice que es así. Es decir, que he utilizado mecanismos de la razón, y aquí entroncamos evidentemente con la metodología cartesiana, con Descartes, pero también con esas tradiciones que contrastaban y digamos poner en duda absolutamente todos los procedimientos, ¿no?, anteriormente desarrollados. Y luego esto lleva también a la par, o llega a la par, con la despegue de la ciencia, ¿no? Vamos a ver cómo en la Revolución Francesa, la química, las matemáticas, todo aquello que parecía un poco quedado en el pasado, pues como que empieza a despegar, ¿no? Y siempre entroncado en la razón como casi esa diosa, ¿no?, que incluso en un momento dado se llegó a representar así en la ilustración, ¿no? La siguiente connotación importante que es característica de la ilustración es la tolerancia. La tolerancia, que hemos tenido dos fases. Por un lado, reconocer que hay otros, es decir, no son todo el mundo es igual como yo, ni tiene por qué serlo. Y el segundo paso es admitir que esos otros tienen su espacio vital, que no tengo que ser yo el que se lo niegue, sino aceptar que al existir otros, esos otros pueden ser a la par que soy yo. Es una característica importante. Luego la idea de progreso, que es precisamente una que caerá, que será fuertemente cuestionada después de la época actual, después de eso que sabemos que pasó en Auschwitz y las bombas atómicas, ¿no? Pues porque se pensaba que aplicando la razón absolutamente todos los ámbitos y adquiriendo el conocimiento suficiente, solo se podía hacer bien, ¿no? Entonces hay como una tendencia natural a la mejora. Es decir, cuanto más sé, automáticamente mejor voy a realizar las cosas, y eso lo aplico también al aspecto ético, ¿no?, de la cuestión. Bueno, y finalmente otra de las características importantes es el valor que se le otorga a la educación. La razón entrenada, o sea, decir aquí, si yo entreno la razón, que es esa capacidad natural que es coexistente en el ser humano, pues entonces yo soy capaz de aprender, ¿no? Y eso alimenta mi capacidad de progreso, en cierto modo, ¿no? Entonces la educación es un factor que puede contribuir a que haya un mayor conocimiento por un lado, pero también una mejora en las condiciones de vida inclusive, ¿no? Entonces hay que acordarse que uno de los productos más característicos de la propia ilustración son esas enciclopedias, ¿no? Se habla del enciclopedismo ilustrado, ¿no?, que es eso de que digamos que se recurría a crear unas compilaciones de conocimientos tratados en torno a todo lo que se sabía en aquella época, y aquí además multidisciplinar, si la razón aplicada a todos los ámbitos posibles, desde las ciencias hasta los oficios, ¿no? Por ejemplo, las recetas, los oficios, etc., ¿no? Pues esto es importante. Digamos que el absoluto protagonista de la ilustración es, en todo caso, la razón, ¿no? Bien, pues aquí precisamente el autor que vamos a estudiar es un poco atípico, ¿vale?, en este sentido, porque él, Jean-Jacques Rousseau, que por cierto es suizo, no es francés, pero la verdad es que la mayor parte de su tiempo vital, y sobre todo tiempo vital productivo, lo pasa en Francia,
Pues este señor afirma que menos razón y más emociones y sentimientos. Es decir, que él ve ahí que se sobrevalora la capacidad de la razón. ¿Por qué? Porque además tiene una concepción concreta un poquito negativa de lo que es la civilización en la que se encuentra. Discrepa, o sea, es una voz discrepante o discordante con respecto a sus colegas, y dice que los progresos, precisamente esos progresos asociados a esa hiperracionalización de la realidad, han llevado a la corrupción. Y entonces esto es un punto de vista que además va a condicionar muchísimo su desarrollo, ¿no?, intelectual. Bueno, él habla, y aquí hablamos del contrato social, porque Jean-Jacques Rousseau es uno de los grandes teóricos del contrato social. Normalmente hay esa terna, ¿no?, esos tres autores que suelen ser Locke, Hobbes y Rousseau, ¿no? Bueno, pues Rousseau habla que hay un estado de naturaleza y discrepa ahí un poco de los autores británicos, diciendo que el ser humano es el primitivo bondadoso, ¿no? Un poco, digamos que en estado natural es bueno. ¿Y qué pasa? Que ese estado natural le otorga unas características muy importantes, que es la piedad que lleva dentro del ser humano, que lleva a ese instinto de conservación, y eso es decir que tiene amor a sí mismo. Quiere decir que ese amor a sí mismo es lo que hace que él sobreviva, es decir, que tome de la naturaleza solo aquello lo que él precisa para garantizar de alguna manera su supervivencia, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el estado actual en el que se encuentra el ser humano? Estado actual contemporáneo a Jean-Jacques Rousseau en aquella época, pues que el ser humano es un ser corrupto. Es decir, que la civilización precisamente le ha hecho pues perder esos valores iniciales que tenía. ¿Y qué es concretamente lo que ha hecho que esa corrupción se produzca? Pues la aparición de la propiedad privada, ¿vale? Digamos que uno de los elementos constituyentes de la sociedad, que aquí coincide Rousseau prácticamente con John Locke, es la aparición de la propiedad privada. En lo que discrepa Rousseau de John Locke es que esa característica sea buena. Evidentemente para John Locke la disposición de propiedades privadas, la posesión de propiedades privadas, es algo bueno para el ser humano, mientras que para Jean-Jacques Rousseau esto precisamente abre la espiral de corrupción que se va empeorando conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces esa propiedad privada está basada en el otro tipo de amor, ¿no? Ese amor egoísta, ese amor propio. Entonces vemos aquí la primera distinción importante del amor que se tiene en el estado de naturaleza, que sería el amor a sí mismo, que es ese amor que garantiza de alguna manera la supervivencia, pero que digamos es un amor, incluso podemos decir, ecológico, en el sentido de que toma solo aquello de la naturaleza lo que le es menester al ser humano para garantizar su propia supervivencia. Sin embargo, el amor egoísta / propio que aparece en la civilización actual va muy ligado a la aparición de la propiedad privada, en la que digamos el sentido es, incluso en sentido ético y estético, es aglutinar cuanto más propiedades privadas mejor. Digamos que ahí se rompe un poco esa armonía entre la ecología y la economía, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso que queda claro. Finalmente, ¿qué es lo que dice Jean-Jacques Rousseau? Pues él dice que el estado en el que se encuentra el Estado, como hemos dicho, está fatal y que hay que reformar. Es decir, ojo, porque él habla de un contrato social que se ha hecho de una manera inadecuada en torno a la propiedad privada, y que ese Estado hay que reformarlo, y hay que reformarlo con un pilar básico, que es la educación. Pero la educación, no la educación que él se encuentra, que él ha sufrido en sus propias carnes, que es esa educación academicista, de memoria, de libros, elitista, podemos decir, ¿no?, de alguna manera, sino él aboga por la vuelta, en ese sentido, a los orígenes del ser humano primitivo. ¿Cómo aprende el ser humano primitivo? También cómo aprende el niño de forma natural, ¿no? Y cómo es a través de la curiosidad
y a través de la espontaneidad. Es decir, que hay que dejar que el niño un poco se vaya interesando y vaya un poco aprendiendo también por los propios intereses que tenga y por las propias necesidades que le muevan a aprender, ¿no? Bueno, pues esto, el pilar que tiene que reformar el Estado se tiene que basar en la educación, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir con el contrato social y ahora sí nos vamos a fijar un poco cómo tiene que ser esa reforma, ¿no? Bueno, ¿por qué no aboga Jean-Jacques Rousseau por la vuelta del Estado natural, ¿no? Dice, porque habla realmente de reformar. Bueno, pues porque está claro que esa vuelta sería prácticamente imposible, ¿no? Primero porque el ser humano ha andado un camino y ya retroceder ahí pues es complicado. Si sabe perfectamente que el Estado natural tiene sus ventajas, el hombre es bondadoso, los hombres son libres y los hombres son felices, es verdad que tampoco es tonto, digamos, y de que también la civilización tiene unas ciertas ventajas, como son, por ejemplo, digo unas cuantas, que pueden ser muchas más, como puede ser, por ejemplo, la seguridad de la que se goza, el reparto de tareas, la solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, él reconoce que, bueno, también la civilización tiene alguna cosa que son dignas de conservar y que, bueno, hay que aprovecharse de ellas y no descartarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser ese Estado, esa reforma del Estado? Pues tiene que, ya hemos visto que del estado de naturaleza al estado de sociedad, también en los otros casos, hay una cesión de la autonomía propia o de la libertad, ¿no? En este caso, pues esa libertad que cede el individuo, en este caso, no va a ser a una persona, a un individuo concreto, sino que va a ser la cesión al propio grupo como colectivo. Y esto es un elemento original que hasta ahora no había aparecido. Es muy interesante porque luego Immanuel Kant tomará una parte muy importante de esto en su política, ¿no? Forma de entender la política. Bueno, ¿y por qué esa cesión no va en contradicción del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau? Al final es cierto que es una cesión, pero esa cesión redunda en el propio individuo, que es decir, yo cedo al colectivo del que yo a la su vez soy parte, con lo cual me cedo la libertad a mí mismo en cierto modo, ¿no? Y por otro lado, es una cesión que si en un momento las cosas no estoy de acuerdo, la puedo recuperar. Luego veremos cómo, es casi de una manera un poco negativa, pero es verdad que se puede recuperar esa libertad cedida, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora vamos ya al gobierno y el Estado, ¿no? Y ya estamos prácticamente en la recta final de este pensamiento. Bueno, en principio la soberanía, que soberanía viene de soberano, que es el que manda, ¿no? El que toma las decisiones, el que tiene responsabilidad del pueblo, es del pueblo y no de nadie en particular. Es decir, esa individualización que se había hecho en los estados de Locke y de Hobbes, en este caso desaparece. Es verdad que en Hobbes era el estado absolutista, porque quiere decir que una única persona concentraba absolutamente todo el poder, y en el estado de Locke tenemos esa monarquía parlamentaria que de alguna manera el monarca tenía el contrapeso que era el parlamento. Bueno, pues aquí la soberanía entera reside sobre el propio pueblo, ¿vale? Veremos que luego esto se matiza, pero bueno, esto es importante como idea fundamental. La soberanía reside sobre el propio pueblo, ¿vale? Y esta soberanía es inalienable, quiere decir que no se puede subcontratar o se puede, digamos, encargar a otra persona, ¿no? La soberanía en sí reside, es propietaria el pueblo de esa soberanía, ¿vale? Y además es indivisible. Y aquí vamos a ver cómo Jean-Jacques Rousseau discrepa del marqués de Montesquieu y del propio Locke, que hablaba de esa división de poderes, ¿no? Porque claro, se puede entender que cuando yo divido el poder, de alguna manera pongo en peligro que la totalidad de la soberanía esté bajo mi control.
¿no? Entonces es una cosa que va un poco contra natura, contra el propio Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Dice que esa división de poderes puede llevar a una desvirtualización de lo que es la soberanía popular, ¿no? Bueno. Y aquí, claro, con esta autocesión de la libertad y de la responsabilidad, se produce el salto del súbdito al ciudadano. Es decir, ya no es alguien de fuera que me va a decir o que me va a legislar, sino que soy yo mismo quien me voy a dar las leyes, ¿no? Entonces, claro, esto ya no, la responsabilidad ya no es enajenada, ya no es alienada, sino que es de uno mismo, ¿no? Bueno. Entonces, ¿y en qué se traduce normalmente esa ciudadanía? Pues en la redacción o la confección de leyes, ¿no? Y las leyes tienen que ser siempre, obligatoriamente, reflejo de la voluntad general. Bueno, este término, que es bastante importante, es un concepto muy importante en Jean-Jacques Rousseau, lo vamos a explicar. La voluntad general es distinta a la voluntad de todos. Yo creo que esto lo vamos a ver enseguida bastante bien. ¿Qué es la voluntad general? Pues es decidir con miras al bien común. O sea, todos votan, pero teniendo en cuenta el bien común. Y esto se opone a otro concepto, que es la voluntad de todos. La voluntad de todos es el resultado de una votación en el que todos han tenido en cuenta sus intereses particulares. No sé si todos o una gran mayoría, pero en todo caso, como el objetivo no es la voluntad general, pues bueno, esto no es lo deseable. Es decir, las leyes, lo que hemos visto aquí, tienen que ser siempre reflejo de la voluntad general, o sea, el bien general, el bien común, ¿vale? Bien, y como él admite, pensar que Jean-Jacques Rousseau viene de Ginebra, donde sí que había una república, o sea, él se crió, nació en una república, además asamblearia. Él conoce perfectamente, un poco lo tiene en el ADN prácticamente intelectual, lo que es una república, ¿no? En este sentido. Pero es verdad que la figura del legislador le parece interesante, sobre todo en esa fase en la que un pueblo no está acostumbrado a la democracia. Entonces dice, bueno, en el momento en el que todavía falta una cierta madurez, una cierta formación, volvemos a la cuestión de la educación, él entiende que es interesante recurrir a una figura que sepa interpretar la voluntad general, ¿no? Es decir, dentro de esas votaciones, cuál es el espíritu que nos lleva a la voluntad general y no a la voluntad de todos. Para ello puede darse el caso de que haya opositores. Pues estos opositores, como hemos dicho en un momento dado, tienen una opción. ¿Y cuál es esa opción? Pues bien, someterse y acatar, o la otra es retiro mi apoyo al gobierno, pero entonces lo que tengo que hacer es irme. Entonces ahí está el exilio, ¿vale? Bien, el pueblo, como estructura de Estado, puede emplear representantes. Es decir, no hace falta, entiende que el sistema asambleario en sitios donde hay una población muy densa o grande o dispersa, ¿verdad?, es complicada, entonces lo que puede hacer es elegir representantes. Pero es importante que estos representantes tienen una misión temporal, es decir, no son propietarios de la soberanía, porque la soberanía sigue estando en el conjunto del pueblo. Entonces estos representantes son temporales, y si lo hacen mal o no van a favor de la voluntad general, se les puede revocar, es decir, se les puede retirar ese mandato, ¿vale? Y claro, y ya entendiendo esa complejidad y que las repúblicas no son del todo siempre aplicables, en momentos dados no descarta, aquí se me ha cortado abajo, bueno, os lo digo, no descarta que la democracia directa, si es posible, fenomenal, pero si no, se puede delegar o en una monarquía o en una aristocracia. Y esto parece una contradicción cuando en realidad no tiene por qué ser. Vale, el monarca, quiere decir que puede ser ese legislador que hemos hablado anteriormente, que entra en una línea hereditaria, pero siempre y cuando
interprete la voluntad general y se atenga a que su poder es temporal y revocable, puede hacer esas funciones de legislador. Al igual que la aristocracia, que es decir, que en vez de pasar a hablar de un único hombre, pues vamos a hablar de un conjunto de. Bueno, pues se me ha hecho un poco largo el vídeo, pero creo que hacer más vídeos era un poco complicado y yo creo que así queda bastante bien explicado. Nada, espero haber aclarado el concepto de contacto social y en general del pensamiento de Rousseau. Y nada, pronto nos vemos y hablamos sobre dudas. Un saludo, hasta luego.